Buenos días a todas las participantes, personas presentes en el Zoom. Buenos días, vamos a dar inicio desde la Institución Nacional de Derechos Humanos y el Parlamento. Les damos la bienvenida a esta presentación del Grupo de Trabajo sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos. Grupo de trabajo coordinado por la Institución Nacional de Derechos Humanos, con la participación de integrantes de organismos públicos, de organizaciones sociales, de la academia y del Parlamento. Vamos a darle la palabra al doctor Juan Faropa, presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias, Natalia. Bien, muy buenos días nuevamente a quienes están participando en esta presentación. En primer lugar, disculparme por no estar físicamente ahí con ustedes, pero como bien podrá certificar mi jefe en la Facultad de Derecho, el doctor David Uriarte, tengo clase ahora en un rato y no me daba tiempo como para movilizarme tan rápido, por razones obvias de limitaciones físicas que hace 62 años prácticamente que tengo, y también por limitaciones de tiempo material. Bueno, le pido disculpas entonces, pero creo que estamos ante un evento sumamente relevante para la agenda de derechos humanos en nuestro país, para la agenda actual y para la agenda futura, más allá que este tema se viene ya llevando adelante por el esfuerzo sostenido de la sociedad civil y sus organizaciones, de la academia, más allá entonces decía de este proceso que ya lleva mucho tiempo desarrollándose. Evidentemente esta es una oportunidad sumamente importante, es un hito muy relevante, teniendo en cuenta también los avances que se están concretando a nivel internacional frente a esta posibilidad que parece muchas veces cada vez más concreta, que muchas veces se complica más, respecto a tener una norma jurídica vinculante internacional en relación a los derechos humanos y las empresas transnacionales y su cadena de valor. Esos avances, ese detenimiento, esa pausa, es prácticamente también la historia del desarrollo del reconocimiento de los derechos humanos. En todos los casos, en todas las circunstancias históricas, políticas, sociales, económicas, culturales, que han atravesado las sociedades humanas en los últimos siglos, podríamos decir, fundamentalmente la concreción de los derechos humanos, por fijar una fecha, se puede señalar en el siglo II, en el siglo XIII, en nuestra era, muy embrionariamente, pero fundamentalmente en cuanto a la internacionalización del reconocimiento de estos derechos. Evidentemente hay un hito fundamental también, que es la finalización de la Segunda Guerra Mundial, la década del 40, la creación de las Naciones Unidas, de la Organización de los Estados Americanos, etcétera, en cuanto a sus potestades en materia de derechos humanos. Han significado avances muy importantes. Y hoy estamos frente a otro tema sumamente relevante, donde se están enfrentando también los mismos impulsos y también las mismas resistencias, porque, como siempre decimos, la historia de los derechos humanos no es otra cosa que la historia de la lucha de la humanidad en ponerle límites al ejercicio abusivo del poder de turno, caracterizado tradicionalmente en el Estado, pero evidentemente las grandes transformaciones de las últimas décadas han llevado a que otros actores, y fundamentalmente actores transnacionales, muchas veces más poderosos que los mismos estados, desde el punto de vista económico, de su capacidad de incidencia política, las posibilidades que tienen para incidir en las decisiones de los mismos estados. Bueno, eso lleva también a que se haga necesaria este intento, al menos, de regular y de limitar el ejercicio abusivo y limitado del poder por parte de estos actores. La Institución Nacional de Derechos Humanos decidió en su momento generar este ámbito, este grupo de trabajo, este espacio donde participan organizaciones de la sociedad civil, representantes del gobierno
en todos sus poderes, han sido más allá de que algunos estén participando activamente y otros no tanto, se han enviado invitaciones en forma muy amplia, la academia, también profesionales reconocidos a título personal, etc. Por lo tanto, la presentación de este primer informe de avance, que fue aprobado por el Consejo Directivo de la institución, constituye, como decía, un paso importante, un paso más, sin lugar a dudas, de tantos que faltan, pero no podemos negar la importancia de este momento en el que, bueno, se consolidan meses de trabajo con dificultades, con la pandemia de por medio, con todos los problemas que ustedes se podrán imaginar que tienen, que generan este tipo de situaciones para reunir un equipo de trabajo. Pero bueno, finalmente se ha llegado a este primer avance, que es simplemente eso, y que es un trampolín de alguna forma para seguir trabajando en los próximos meses, también dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos, sin duda que debe ser así, y poder seguir concretando esos logros que están identificados claramente en los objetivos que este grupo de trabajo se trazó y que comunicó ampliamente en el momento de su creación. Yo la dejo por acá, entonces, reiterarles nuevamente el agradecimiento por invitar a la institución a estar presente aquí en esta oportunidad. Y bueno, quedo muy atento hasta que empiece mi clase en un rato de las presentaciones del resto de los integrantes y las integrantes de la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra ahora al doctor Daoís Uriarte, director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Gracias. Bueno, buenos días a todos. En particular, felicitar a todo el grupo de trabajo y también a la Institución Nacional de Derechos Humanos, porque aunque está entre sus cometidos, es importante que la gente cumpla con los cometidos. Muchas veces nos encontramos a nivel de derechos humanos con que algunos organismos no cumplen con el cometido que tienen. En este sentido, el apoyo de la Institución Nacional de Derechos Humanos creo que ha sido fundamental para el logro de este informe, que yo creo que es excelente. Antes que nada, corresponde a una crítica. Yo con una autocrítica no pude participar de todas las reuniones, pero en todas las reuniones que participé fueron muy productivas, y creo que este informe es muy importante. Y de alguna forma también, para quien nos está escuchando, ¿por qué es importante que haya un convenio vinculante? Sí. En realidad, desde los años 70 se viene discutiendo esto, y se ha intentado, digamos, de alguna forma, que esta experiencia internacional, que son las transnacionales, que generan cadenas de valor a nivel de los estados nacionales, lo hagan en una forma transparente, cuidando cómo se logran esos beneficios que buscan en el mercado de competitividad, eficiencia. Pero lo cierto es que los resultados han sido muy escasos. Sobre los años 90 se apeló a la responsabilidad social empresarial, digamos en forma voluntaria, una gran adhesión desde los aspectos formales, pero la realidad es. Y en realidad, más allá de esa imagen estereotipada que uno puede tener del señor, el CEO de la empresa, donando escuelas por el estilo, con mucha sonrisa, o de la imagen de la transnacional convirtiendo en un monstruo que se va a demorar, más allá de los estereotipos, hay que reconocer que existe una situación de desigualdad natural que parte de un mundo globalizado donde el mercado también se da en una situación de desigualdad mundial. Y eso implica, como en cada situación de desigualdad, que haya una afectación clara de los derechos. Y uno puede decir, no, pero yo he escuchado alguna vez, bueno, pero no puede haber una solidaridad obligatoria. Sí, sí, hay una solidaridad obligatoria que pone la sociedad, que nos viene desde la propia Revolución Francesa. Libertad, igualdad, fraternidad, que es la
la solidaridad. ¿Pero por qué tiene que ser? Porque es la única forma de asegurar los derechos humanos. Ahora, yo le preguntaría a alguna gente que bueno, pero ¿por qué nos quieren obligar a esto? Inclusive gente que dice, bueno, pero lo que pasa es que en los países pobres o las empresas chicas, a ver, es decir, nosotros tenemos delitos que prohíben el contrabando. Claro, para gente pobre es una solución el contrabando. Pero obviamente que 3 millones de contrabandistas en nuestro país es un problema. Entonces tenemos leyes que prohíben el contrabando. Tenemos leyes que prohíben, digamos, el encubrimiento, la reducción de los productos del robo. Y sabemos que, pero en realidad es necesario que la sociedad establezca normas obligatorias que le exijan responsabilidad a las personas y particularmente a las empresas. Y esto no se agota en las empresas transnacionales. ¿Por qué? Porque a nivel de mercado, las empresas transnacionales probablemente en su lugar de origen cumplan con todas las normativas laborales y de derechos humanos. Pero tienen que competir. Es lógico que vengan a competir en una situación de, bueno, reducción de impuestos, facilidades para los fletes, pero no es lógico que vengan a competir a nivel de vulneración de los derechos humanos. Entonces, nosotros vamos a decir, bueno, está muy bien que las empresas pongan sus filiales o que compren a las filiales de países menos desarrollados, brindando trabajo. Ahora, ese trabajo tiene que tener las garantías de la dignidad mínima que exige la OIT o cualquier organismo de derechos humanos. Lo mismo que a nivel ambiental. Uno podría repasar, y yo creo que acá no me va a dar el tiempo, yo me anoté, pero creo que está perfecto algunos objetivos marcados, ¿no? Primero, contribuir a visualizar en la agenda pública esta situación de desigualdad, genera que haya situaciones de superexplotación laboral, genera que haya situaciones de dificultades a nivel sanitario o de afectación al medio ambiente, y podríamos seguir inclusive hasta la libertad. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, que en este borrador se ha marcado que no son abusos de derechos, son violaciones de los derechos establecidos a nivel de la Carta de Derechos Humanos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que hoy es obligatorio inclusive para los países que no participaron en ella. ¿Por qué? Porque es lo que se llama un derecho público internacional, como son los derechos humanos. Es decir, en realidad son normas de conducta obligatorias. Esto significa que cuando hay un abuso de derechos, lo que es una violación a una norma de derechos humanos. Lo mismo pasa con mitigación, que es esto de que vamos a mitigar las violaciones a los derechos humanos. ¿Hay violaciones o no hay violaciones? No hay, digamos, no hay una situación de, bueno, digamos, se afecta el medio ambiente, pero un poquito, o se tortura un poquito. Hay que ser claros. Lo que tiene que haber es una protección contra la violación de los derechos. La debida diligencia, bueno, es un concepto que está muy civil, pero imagínense que la debida diligencia es tan flexible que si uno dice, ¿cuál era la debida diligencia de un padre de familia en nuestro país principios del siglo? Y estaba bien el coscorrón educativo, ¿no? Unas palmadas de vez en cuando. Era y hoy esa diligencia en realidad pasa por no tocar a un niño y por educarlo de otra. Bueno, de la misma forma, en realidad, las empresas, hay un informe de la Universidad de Berkeley, está muy bueno, porque dice, bueno, en realidad las empresas nacionales están obligadas a saber. Sí, claro, sí. Dicen, pero nosotros no sabemos. No, no, tienen la obligación de preguntar. Y más que preguntar, tienen la obligación de preguntar. Y se hacen en otros aspectos, porque fíjense que hay condicionamientos a la banca internacional para darle créditos a empresas que están vinculadas al narcotráfico. Ahora, ¿por qué no existen esos mismos condicionamientos para las empresas que violentan los derechos humanos? El otro tema que es el acceso a la justicia. Y sobre esto uno podría mencionar cantidad de ejemplos, voy a mencionar 3 nada más, ¿no? Sí, pero tenemos mucho más.
históricos. Bhopal, el año 1984, en la India, Unión Carbide, una empresa de Unión Carbide, donde hay estallido, se contaminaron 500.000 personas, aparte que murieron efectivamente de forma directa 8.000. Y está bien, hubo una indemnización llevada adelante en la India, donde le pagaron suma vida, pero nunca pudieron llegar a la verdadera filial a Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre rechazó las demandas diciendo esto es un problema de la India. Cuando en realidad, ¿por qué estaban en la India? Bueno, porque en la India no había ni los controles ambientales, ni los salarios obligatorios, ni las condiciones ambientales técnicas que se exigen en Estados Unidos. Obviamente que si hubiera habido ese desastre en Estados Unidos, se hubiesen las condiciones, las responsabilidades y las... El Exxon Valdez, bueno, ustedes se acordarán, en 1989, un derrame que afectó hasta hoy, está mirando, todavía andan por el planeta los desastres del Exxon Valdez. Y las maquiladoras mexicanas, que hacen una forma que encontró, digamos, México para tratar de generar empleo en la frontera. Ahora bien, ¿cuál es la situación? Que se produce a niveles de desconocimiento de normas sanitarias, de accidentes laborales, que toda una violación de un panel de derechos, y esa mercadería cruza la frontera y se vende con marcas reconocidas que no, resulta que no saben qué es lo que pasa. Sí, claro, yo les diría, dentro de la propia lógica del mercado capital, esto es realmente una igualdad de mercado. O es una infracción a las normas de competitividad. ¿Verdad? Porque justamente el tema es, naturalmente, yo decía, no es un problema de si buenos o malos, es un problema de que naturalmente la búsqueda de las ventajas competitivas para buscar el lucro termina afectando los recursos. Entonces es necesario que haya una normativa internacional obligatoria que diga estas son las condiciones. Y vuelvo a repetir, en algunas cosas se ha hecho la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el terrorismo. ¿Y qué mejor que la lucha con la esfera global? Por eso creo que es muy importante el informe, es muy importante que lo tomen en cuenta las autoridades del gobierno uruguayo cuando vayan a conversar esto fundamental, y creo que es una lógica que tenemos que seguir trabajando a nivel internacional y a nivel nacional. Disculpen que se me extendí demasiado. Gracias. Muchas gracias, doctor David Suriarte. Quería aclarar que el grupo de trabajo también está integrado por organismos públicos. Está participando la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores, que estaba convocada para concurrir también acá a esta presentación y hacer uso de la palabra, pero no pudo, por problemas de último momento, estar presente. También está integrado el grupo de trabajo por integrantes del Ministerio de Economía y Finanzas, en este caso es la Secretaría Ejecutiva del Punto Nacional de Contacto de la OCDE. Tampoco pueden estar presentes en esta oportunidad. Y vamos a darle la palabra entonces ahora a integrantes de organizaciones de la sociedad civil que integran este grupo de trabajo, empresas transnacionales y derechos humanos. Le damos la palabra a Viviana Rumbo, integrante del PIT-CNT. Muchas gracias. La verdad que es bastante difícil hablar después de estas dos exposiciones. Desde el PIT-CNT vemos con bastante preocupación desde lo que está pasando en el mundo del trabajo con respecto a las transnacionales. No es novedad que las empresas multinacionales han tomado un rol muy importante en el mundo, acumulando mucho poder. Luego de la pandemia, lo que hemos visto que cada vez son más pobres que hay en el mundo, millones, y cada vez es menos gente la que acumula más dinero. Esto también responde a la acumulación que tienen las empresas transnacionales.
Las empresas transnacionales en las últimas décadas han acumulado mucho poder negociando con los países, los cuales necesitan inversión extranjera para generar fuentes de trabajo, tratando de negociar sus beneficios, llevando al costo de las necesidades de nuestro pueblo. Caso de Uruguay pero hay varios países, principalmente los más pobres, que son los que más han sufrido. Debido a esto, a lo largo y ancho del mundo, hemos visto la flexibilización laboral llevando al extremo la pérdida de derechos humanos en el campo laboral, las privatizaciones, entre otros. Este poder ha llevado a definir prácticamente todo, desde cómo extraer la materia prima, cómo se debe usar, cómo deben brindar esos servicios, etc. Por eso tienen tanto interés en la incidencia de política de regulación de nuestros países. Por ejemplo, la regulación ambiental, la regulación de la flexibilización laboral, la restricción laboral. Quisiera hacer una puntualización en este punto. La crisis climática es algo que ya no está en discusión, es algo que existe y está atravesando el mundo entero. Los derechos humanos no pueden estar en tela de juicio, no pueden estar en discusión cuando estamos hablando de medio ambiente, porque está nuestra vida en juego. Además de ello, nosotros tenemos experiencia de haber atravesado juicios internacionales con multinacionales, debido a que nuestro país había definido uno de los casos más recientes, o por lo menos el más inédito vendría a ser, que nuestro país definió cuidar la salud de los uruguayos y uruguayas, y a través de eso, por un tratado, un acuerdo internacional que había firmado años anteriores, tuvo que atravesar un juicio internacional en otro país donde justo tenía la casa matriz esta multinacional. Estamos hablando de Philip Morris. Creo que hoy en día, con el curso de los años, nadie pone en discusión la magnitud de esa decisión, y que hoy en día ya lo tenemos tan naturalizado. Nosotros estamos dentro del continente más desigual, y el que se está dando muchos procesos de concentración de poder de este tipo, llevando cada día que haya más pobres y cada vez haya ricos con más poder. Cabe resaltar que la pobreza tiene cara de niño, niña y mujer. Cuando hablamos de que cada día hay más pobres, estos son los grupos más vulnerables y a los que más les van a costar las condiciones de vida. Por ello es importante que los países tengan un acuerdo internacional que ponga límites en base a los derechos humanos. Este grupo de trabajo forma parte de un colectivo que en varias partes del mundo está discutiendo lo mismo. Lo hace con la experiencia acumulada de diferentes denuncias que se han hecho en diferentes partes del mundo, sin mucho éxito la mayoría, y denuncias sobre el cuidado del medio ambiente, sobre la falta de regulación laboral, sobre la vulneración de los derechos humanos en general, la vulneración en los pueblos originarios, etc. Este tratado viene a tratar de que el negocio de las multinacionales no sea cualquier cosa. Entendemos que este acuerdo internacional debe tener presente las siguientes cosas: la obligación del Estado de imponer obligaciones a las empresas transnacionales para garantizar los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente; la responsabilidad jurídica que tienen las empresas transnacionales, que tienen a lo largo de la cadena de valor; sanciones claras y responsabilidad administrativa, civil y penal de las empresas transnacionales. Es necesario tener un instrumento internacional jurídicamente vinculante, que reafirme la superioridad de las normas de derechos humanos sobre los tratados de comercio e inversiones. Este tratado, además, tiene que tener una perspectiva de género inclusiva. Nosotros, hoy en día, por lo menos desde el PIT-CNT, podemos llegar a ver casos claros en el cual nosotros estamos atravesando ciertos conflictos con empresas multinacionales debido a vulneración que estamos viviendo en el campo laboral.
El caso que está hoy en la prensa, por ejemplo, es el caso de Citibank. Llevan meses de conflicto y hasta que no hubo una ocupación, la empresa no se sentó a negociar. Y todo fue por 3 despidos, solamente por un tema de costos de la empresa. Para terminar, el PIT-CNT entiende de que los derechos humanos y ambientales no se pueden negociar, y por eso estamos trabajando a diferentes organizaciones sociales y la academia para poder llevar adelante este tratado vinculante. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana Rumbo. Vamos a darle la palabra entonces ahora también a Alberto Villarreal por Redes Amigos de la Tierra. Buenos días a todas y todos, a la prensa presente también. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, soy Alberto Villarreal de Redes Amigos de la Tierra de Uruguay. Formamos y venimos trabajando en este tema por lo menos desde 2012-13, junto con una coalición amplia de organizaciones a nivel mundial que congrega a más de 200 organizaciones, tanto de sindicales, de sociedad civil, de mujeres y ambientalistas o que luchan por la justicia ambiental, como nosotros, nosotras. Nos formamos en 2012, justamente por la preocupación de lo que ya comentaba hoy, ¿no es cierto? Es la creciente desigualdad de poder que existe, ¿no es cierto?, entre empresas transnacionales que muchas veces facturan más que las propias economías nacionales, ¿no?, y el ciudadano y ciudadana común y corriente de a pie, decimos, en cada país, ¿verdad? Nosotros le llamamos que hay una asimetría de poder demasiado grande, ¿no es cierto? Y no solamente de poder económico y político, ¿cierto?, sino también de acceso a la justicia, ¿verdad? Y fue por eso que entonces inmediatamente surgió la iniciativa de Naciones Unidas en el seno del Consejo de Derechos Humanos de negociar un tratado vinculante que imponga normas vinculantes a nivel internacional al accionar de las empresas transnacionales en materia de derechos humanos. Pues nos sumamos inmediatamente a esa iniciativa, ¿no es cierto?, trayendo la experiencia de los grupos, colectivos, personas, comunidades afectados y afectadas, ¿cierto?, por el accionar de empresas transnacionales, para que tuvieran voz en esa negociación. Hablamos de una asimetría de poder y de acceso a la justicia, además, ¿verdad? Tiene que ver exactamente con lo que reclama este tipo de normas. Tiene que ver con lo que ya también decía Viviana y ya mencionaba David también. O sea, lo vimos acá. O sea, una empresa como Philip Morris International, que en su momento, cuando demandó al Estado uruguayo por su política pública, de salud pública, ¿cierto?, para prevenir las enfermedades derivadas del tabaquismo, la Philip Morris, que facturaba en ese momento el doble probablemente que el PBI de Uruguay, tiene el privilegio, ¿cierto?, de demandar ante un tribunal internacional al Estado, ¿no es cierto?, y reclamar indemnizaciones cuantiosísimas, ¿cierto?, o por lo menos la amenaza de una indemnización cuantiosísima frente al Estado. Solamente la amenaza, ¿cierto?, ya era un deterrente, ¿no es cierto?, un elemento, digamos, que le mete miedo al gobierno, ¿cierto?, y entonces con la amenaza ya procura de que los gobiernos echen para atrás las legislaciones de protección, por ejemplo, de la salud. Eso no ocurrió, tuvimos que ir a la demanda. Pero estos tribunales internacionales habilitados por los tratados de libre comercio y de protección de inversiones, pues solamente permiten a las transnacionales demandar a los estados. Los estados no pueden demandar a las transnacionales en esos tribunales, y mucho menos el ciudadano o la ciudadana común, ¿cierto? Es un privilegio que tienen las transnacionales. Entonces hay una asimetría de acceso a la justicia muy grande, ¿cierto? Las empresas transnacionales, por otra parte, o sea, no solamente tienen impactos locales, ¿verdad?, o sea, como los que ya se han mencionado, ¿cierto?, lo que sea, bueno, podemos contar muchísimo, ¿cierto?, acá en Uruguay, lo que contaba Viviana con el PIT-CNT. O sea, aquí hay ejemplos cercanos, por ejemplo. O sea, tenemos los incendios forestales que hubo hace muy poquito, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué responsabilidad tienen las empresas forestales, o sea,
empresas, las papeleras, ¿no es cierto?, que se han instalado en el país y que han prácticamente impuesto también los lugares en donde se tiene que forestar y no se tiene que forestar. Pero bueno, ¿qué responsabilidad tienen esas empresas por esos incendios? ¿Verdad? Eso hay que establecerlo. O también las mismas empresas, por ejemplo, cuando contaminan en la zona de Guichón los arroyos, ¿no es cierto?, en sus viveros de los árboles, ¿verdad? Eso hay que establecer esa responsabilidad, ¿no? Eso a nivel local, ¿verdad? Pero a nivel regional, pues hay muchos ejemplos, ¿no? Hace pocos años, el derrumbe de de los pozos de eslave de una de las empresas mineras más grandes del mundo, la empresa Vale, ¿cierto?, que dejó afectados una zona inmensa en Brasil y ya muchísima población. También la responsabilidad de esas empresas transnacionales, bueno, cómo se establece, ¿no es cierto? Y más cerca de nosotros también, el caso más típico y emblemático de lo que es la injusticia en el acceso a la justicia, valga la palabra, es el ejemplo de los afectados y afectadas por la petrolera Texaco, hoy Chevron, en la Amazonía ecuatoriana, ¿verdad?, que ya tienen una sentencia de tribunales, ¿no es cierto?, que es inamovible, que no se puede sacar, vamos a decir, ¿no es cierto?, en la más alta instancia de Ecuador, ¿no es cierto?, que obliga a la empresa a indemnizar, no con dinero a los afectados, ¿cierto?, sino reparar el daño que hicieron en la Amazonía ecuatoriana, ¿no es cierto?, y que es el medio de sustento de la población que vive en esos lugares. Pues vaya qué injusticia será que la empresa Chevron, ¿no es cierto?, para defenderse entonces interpuso ante el CIADI, el Centro Internacional de Disputas en Materia de Inversiones del Banco Mundial, que administra el Banco Mundial, interpuso una demanda contra el Estado ecuatoriano, ¿cierto?, para que sea el Estado ecuatoriano el que asuma esa indemnización, vamos a decir, cuando es clarísimamente la responsable de esa contaminación es la empresa, Exxon, o sea, Texaco o Chevron, ¿verdad? Y hace 25 años vienen luchando, ¿cierto?, los afectados y afectadas por esa indemnización y no lo consiguen, ¿no? Porque falta un instrumento internacional que les habilite entonces, por ejemplo, a Exxon, Texaco, perdón, Chevron, ya no existe más en Ecuador, pero entonces pueden ir a cobrar, a resarcirse, vamos a decir, de esa indemnización en otros lugares donde exista esa empresa, ¿cierto? Y en todos lados les dicen que no. ¿Por qué? Porque dicen, no, eso es problema de esa empresa que ya no existe, que existía en Ecuador, no es Texaco, no es Chevron, ¿verdad? Bueno, y así hay muchos ejemplos malos, ¿cierto? Y uno más, bueno, ya de esta parte. El asesinato de Berta Cáceres en Honduras, ¿cierto?, por su lucha contra las represas que dañaban los ríos de los que depende el sustento de las naciones en Honduras, ¿verdad? Bueno, ahí era una empresa nacional, pero también, o sea, hay que exigirle responsabilidades a los bancos y las financieras internacionales. En este caso, por ejemplo, no recuerdo el nombre exacto de cuál era el banco, pero de Países Bajos, ¿cierto?, que estaban financiando ese proyecto. Pues hay que responsabilizar a los financiadores de esos proyectos, no solamente a los proveedores, vamos a decir, aguas abajo, ¿cierto?, sino aguas arriba también a quienes financian. Entonces, pues hay que exigirle responsabilidades cuando hay violaciones de derechos humanos. Pero no solamente hay impactos locales, hay impactos globales. Ya lo mencionaban también mis compañeros y compañeras en lo que estaban exponiendo, ¿verdad? Impactos globales como, por ejemplo, el cambio climático o la crisis financiera, ¿no? O sea, el cambio climático, o sea, hoy hay negociaciones en el convenio marco sobre el cambio climático, ¿cierto?, que es intergubernamental, pero no son los gobiernos los que han contaminado, ¿cierto?, el planeta y los que han emitido las emisiones de efecto invernadero que producen el calentamiento global, ¿cierto? Son las empresas transnacionales y sus cadenas globales de producción y valor, ¿verdad? Y entonces hay que hacerlas responsables y ellas tienen que tener obligación de hacerse cargo de esa contaminación. No solamente son los estados, que obviamente, vamos a decir, han actuado en connivencia con las empresas, ¿cierto? Pero hay responsabilidades directas de las empresas que hay que exigirles que se hagan cargo, vamos a decir,
de eso, ¿no es cierto? Lo mismo con la crisis financiera, no es por un milagro que fue la crisis financiera, esto fue por la desregulación del sistema financiero internacional que fue casi que impuesto, ¿no es cierto?, por Wall Street, ¿no es cierto?, el gran sistema financiero de Nueva York, ¿no?, que impuso a nivel legislativo de Europa la desregulación de todo el sistema financiero. Hay entonces, o sea, en todos los casos hay esa asimetría de poder y de acceso a la justicia inmensa, digamos, ¿no? Otro de los aspectos importantes que hay que resaltar, y que ya lo mencionaba al pasar, es que, bueno, nosotros consideramos, digamos, porque es importante que en materia de derechos humanos se reconozcan no solamente los derechos individuales de las personas individuales, ¿no es cierto?, sino que se reconozcan los derechos y la posibilidad de presentar acciones colectivamente, ¿no es cierto? Entonces, que sean los derechos de las personas, obviamente, ¿no es cierto?, de las personas afectadas y afectados, ¿no?, de los colectivos, por ejemplo, como los sindicatos, ¿no es cierto?, que son millones y millones, ¿no?, que tienen sus derechos vulnerados cuando no se respeta la negociación colectiva, cuando no se respeta el derecho a huelga, cuando el 95% de la fuerza de trabajo está tercerizada y las empresas matrices de las transnacionales no se hacen cargo de lo que ocurra en esas cadenas de producción tercerizadas. Entonces, bueno, eso hay que cuantificarlo. Entonces, y las comunidades finalmente que son afectadas en los territorios, ¿cierto?, donde se instalan las transnacionales. Todos ese conjunto, personas, colectivos, los sindicatos y las comunidades, bueno, tienen que tener acceso a la justicia frente a las violaciones de derechos humanos de las transnacionales. Establecíamos también, o sea que ya lo dijo Viviana también, que es imprescindible, digamos, que un tratado vinculante de estas Naciones Unidas imponga obligaciones a las empresas transnacionales directamente, ¿verdad? Y en ese sentido, entonces, o sea, que los afectados y afectadas puedan acudir también directamente a la justicia por esas afectaciones, ¿no? Nosotros, o sea, hay muchas obligaciones, pero en primer lugar, por ejemplo, el mundo del trabajo, que son, o sea, de las transnacionales, pues son también los primeros potencialmente o efectivamente afectados por el accionar de las transnacionales en sus cadenas de producción y valor. Bueno, que se respete el salario digno, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a huelga, el derecho a sindicalización, la formalización del empleo, ¿cierto? Porque son todas situaciones en las que vienen en violaciones de derechos humanos de las y los trabajadores. Y para ir cerrando, entonces, o sea, lo que nosotros valoramos, digamos, es que, y volviendo a este tema de la asimetría de poder, nosotros entendemos que es una asimetría de poder que realmente atenta contra la democracia, contra el Estado de Derecho y contra el Estado de Bienestar, muy fundamentalmente, ¿cierto? Y que es responsabilidad de los Estados, no ya de un solo Estado a nivel nacional, sino de los Estados mancomunadamente, ¿cierto?, de establecer normas vinculantes, como las que están discutiendo en Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos, que le pongan freno a ese poder sin freno, valga la palabra, ¿no es cierto?, que están adquiriendo las transnacionales, poder económico, político y judicial, si se quiere, ¿no? Y esa simetría de poder que mencionábamos al principio, ¿cierto? Y que entonces, por ejemplo, que esas normas vinculantes sirvan como un piso, ¿cierto?, se tiene que atener cuando los estados están compitiendo por la inversión extranjera directa a sus países, ¿no es cierto?, y por atraer inversión a los países para generar empleo y demás. Bueno, que no lo hagan a costa de los derechos de sus pueblos, ¿cierto?, rebajando los niveles salariales, rebajando los estándares ambientales, rebajando todo, ¿no es cierto?, sino que sea al revés, que todos tengan que competir. O sea, que la atracción de inversiones se haga con reglas que sean iguales para todas las empresas, todos los gobiernos, ¿cierto?, y un nivel alto de estándares de protección de todos estos derechos. Otra cosa nos lleva a un mundo cada vez, o sea, menos democrático, ¿cierto?, y más autoritario y más de la voluntad, que solamente persigue el lucro, ¿cierto?, de las empresas transnacionales, se impone por sobre la responsabilidad del Estado de velar por el bien. Entonces, por eso es esta invitación, digamos, también
al Estado uruguayo, ¿no es cierto?, de que participe activamente en esta negociación a futuro, ¿no es cierto?, y que llegue a buen puerto, y que se impida también, en ese sentido, que una vez más, porque ya se han abortado por lo menos 2 o 3 intentos anteriores, a los que ya se habían llegado con normas, ¿verdad?, y que fueron el accionar en el seno mismo del Consejo de Derechos Humanos, el accionar de las empresas transnacionales que impidió, ¿cierto?, que se hicieran efectivos esos acuerdos y esas normas, ¿verdad? Entonces, es un llamado para los gobiernos, el uruguayo también en particular, para que intervenga para impedir eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto Villarreal. Quería agregar que dentro de las organizaciones sociales que integran este grupo de trabajo en empresas transnacionales y derechos humanos, se encuentra también CIET Uruguay, tenemos presente acá a Diego Rodríguez, y está también Modus Uruguay. La integra también como organización social Poder, y vamos a darle entonces por Poder la palabra ahora a Alejandra Zampini. Hola, bueno, muchas gracias. Y la verdad que muy feliz de volver al Parlamento con este tema, porque en mi biblioteca tenía esta publicación, que es del 2017, y casi hace exactamente 5 años, que muchos de nosotros, y este grupo sé que estaba ahí, empezamos a hablar de este tema de empresas transnacionales y derechos humanos, y con especial énfasis en el tratado vinculante. Y estoy muy feliz además de estar acá, ya no solo como Poder, sino como integrante de este grupo de trabajo, y felicito en ese sentido a lo que hicimos conjunto, en forma conjunta de pensar el rol que podía cumplir la Institución Nacional de Derechos Humanos en esto. Y es inédito. Venimos recientemente de un foro regional de empresas y derechos humanos que se dio en Colombia, que es un espacio multiactor, con mucha presencia de las empresas, pero también mucha de la sociedad civil, y yo me encargué con muchas colegas de decir, bueno, quiero comentarles lo que está pasando en Uruguay. Hay un grupo de trabajo liderado, facilitado por la Institución Nacional de Derechos Humanos, con un grupo de trabajo en el que nos reunimos periódicamente y vamos artículo por artículo, educándonos entre nosotros, con la academia, con los sindicatos, con las distintas visiones de la sociedad civil, ambientalista, gente que trae el acumulado de lo que fue el Philip Morris, el caso de Uruguay. Por lo tanto, Uruguay ya está haciendo escuela en esto hace mucho, y creo que el mojón principal al que yo creo que hoy hay que destacar es este grupo de trabajo de la institución, y que hoy nos convoca acá con esta rueda de prensa. Y la pregunta que siempre se nos hace es ¿por qué insisten con un tratado vinculante? Si es tan difícil, técnicamente imposible, es una utopía. Bueno, en estos años que venimos abordando y educándonos, evolucionando, madurando la idea de este proyecto de tratado vinculante, la realidad nos dice que si bien hay mucha más, digamos, intención de algunas empresas de hablar de responsabilidad social empresarial, de hablar de debida diligencia, que en algunos países, solo 3 en la región, hay planes nacionales de empresas y derechos humanos, la realidad lo que nos dice es que no han sido suficientes esos esfuerzos para brindar justicia cuando el daño está hecho, para mitigar lo que no se debería mitigar, sino que es prevenir el daño, acceder a la justicia, y la impunidad, detener la impunidad, que muchos colegas de la sociedad civil hablan de hoy ya es una arquitectura de la impunidad, donde el Estado también ha tenido un rol por su omisión, o por ser cómplices. Entonces, en estos años que han pasado, donde nos hemos ido educando y evolucionando en esta idea, madurando la idea del tratado, la respuesta que viene de la academia, de Naciones Unidas, y recientemente de ministros de trabajo en Europa, diciendo que los mecanismos voluntarios no son suficientes. Por lo tanto, ya no somos un grupo de soñadores que seguimos una línea utópica de pensamiento, sino que esto es real y es necesario, porque en esto se va la vida de muchas personas y también la sostenibilidad del planeta. Por lo tanto, en este recinto también hoy se está discutiendo la rendición de cuentas de nuestro país.
¿no? Se está hablando de dineros. Y muchos de los dineros que no se han podido recaudar para poder volcar en políticas sociales, económicas, educativas, culturales, tiene que ver con evasión fiscal, tiene que ver con empresas que evaden impuestos porque son invitadas a invertir en determinadas condiciones. Entonces hay un camino preocupante de desregulación, de apostar a mayor inversión, ¿no? Dejando de lado lo que son los derechos humanos. Parece que la tradición por los derechos humanos por momentos pierde vigencia y se pone en el centro las ganancias. Y entonces la pregunta de por qué un tratado vinculante, yo la redoblaría en el escenario pospandémico, y pandémico todavía para muchas economías pandémicas también, ¿no? Lo que vimos durante la pandemia fue un aumento de la opacidad, un aumento de esta impunidad, un aumento del poder de las empresas. Y vamos a hablar de la salud, que acá en Uruguay tuvimos, por momentos casi nos creíamos inmunes al COVID, ¿verdad? La gente hasta hablaba que era el mate, que era la no sé qué, bueno. También el gobierno uruguayo corrió atrás de esas vacunas, y en más de 13 países en la región, en esa lucha por las vacunas, muchos gobiernos crearon leyes express, también crearon indemnidad económica para que las farmacéuticas pudieran darnos las vacunas. O sea que la pandemia fue un momento como de develar aún más y magnificar más este problema que es la acumulación de capital y la acumulación de poder en manos de unos pocos. Muchas investigaciones han cuantificado esto y han medido de que, por ejemplo, el gerente de Moderna, que es una de las vacunas, se enriqueció. Es uno de los 9.000 millonarios, 1.000 multimillonarios, no sé ni la palabra, porque la verdad tantos ceros nunca los vi, que podía realmente con ese capital vacunar a todos los países más pobres del mundo. Por lo tanto, acá estamos hablando de una acumulación de capital, de un poder de empresas mucho mayor que los estados, que es lo que decían acá los compañeros. Por lo tanto, es necesario regular a alguien que no está haciendo. Es uno de los poderes mayores en el mundo y que carece de regulación. Por lo tanto, con la pandemia redoblamos el tratado vinculante. Y en ese sentido, también decir que todos estos diagnósticos que hacían las compañeras y que hacía Viviana, que hacía Alberto, que hacía también desde la UDELAR, ya tenemos evidencia acumulada que demuestra que esta impunidad corporativa en la región, por ejemplo, también, no son solamente, no sé, algunos casos aislados. Estamos hablando de la región más peligrosa para cualquier activista ambientalista. De los más de 220 asesinatos que hubieron a ambientalistas en el mundo, 3 de 4 de esos eran de América Latina. Los países más peligrosos para un activista que quiera defender el territorio frente a las empresas mineras, por ejemplo, a las petroleras, son México y Colombia, donde allí también sorprende mucho cómo las mujeres también están ponen su cuerpo, ¿no? Y el cuerpo también es otro de los trofeos de las batallas de estas empresas multinacionales. Por lo tanto, ya no cabe más la pregunta de si se necesita o no se necesita. La pregunta que hay ahora es si hay el caudal político para ello. Y por supuesto que entendemos, porque los que trabajamos en estos temas de derechos humanos y a nivel internacional sabemos que no son caminos fáciles, que tenemos que tener una pluralidad de estados detrás de esto. Y Uruguay, el Estado uruguayo ha acompañado este esfuerzo, tiene un recorrido histórico con Lilian, hemos tenido muchas conversaciones acá y en Ginebra, también los compañeros y las compañeras de las misiones del Estado de Ginebra han ayudado. Por lo tanto, lo que es importante ahora es ver que ya no estamos solamente educándonos, estamos negociando un tratado que va a abrir una nueva puerta en derecho internacional para esto de las obligaciones directas de las empresas, que bueno, que por supuesto tiene mucho de técnico, pero yo creo que acá lo más importante es lo político.
lo político y entender que se nos va la vida en estas políticas públicas, y no quiere decir que no también miremos a lo que pasa en nuestro país. O sea, quienes apostamos por este tratado vinculante también vamos a dar una pelea para que las leyes nuestras también crezcan y sean fortalecidas. En este sentido, nosotros desde el colectivo que estamos acá con el grupo de trabajo, estamos mirando muy en especial los temas que tienen que ver con el acceso a la justicia, porque es una de las cuestiones que vimos que también en pandemia se enlentecieron. En pandemia creo que todos los males que teníamos en relación a empresas y derechos humanos se incrementaron, ¿no? Todo el tema de acceso a información, acceso a la justicia, reparaciones, se han enlentecido, y creemos que el tratado vinculante apuesta a marcar un nuevo rumbo. Las cosas ya no pueden hacerse de la misma manera, no podemos hablar de inversiones y de empresas solamente desde el lugar del mercado y de las ganancias. No ha sido suficiente, se necesita mover de lo declarativo a algo que sea jurídico, una normativa jurídica, y creemos que en este acumulado, en esta evolución de pensamiento y de acuerdos, por supuesto, vamos a tener que pensar, bueno, cuáles son los compromisos mínimos que queremos para seguir dando la negociación en Ginebra, que es este año, que es en octubre, y en el que esperamos que el Estado uruguayo también se sume a voces que en la región están dando algunos mensajes interesantes y progresistas, en Colombia, en Chile, en Honduras, en países donde era imposible escuchar al Estado hablando de poner reglas a las empresas transnacionales. Sabemos que competimos con acuerdos comerciales y de inversión de la Unión Europea, de los mensajes sobre mayores inversiones, también de las empresas chinas, pero esto no puede ser que impida que el Estado uruguayo siga dando esta imagen de mirada atenta a los derechos humanos. Es importantísimo seguir en esa tradición, y esperamos como grupo de trabajo seguir, ¿no? Creando esta lectura del tratado vinculante con una mirada desde nuestro territorio, pero también cómo vamos a ser parte de este proceso histórico como Uruguay. Y bueno, finalmente decir que en esta pluralidad creemos que en la región Uruguay puede jugar un rol, debería jugar un rol más activo en la próxima sesión, junto con países como Argentina, como Chile, como Colombia, como Costa Rica, y bueno, y ojalá Honduras, para realmente llevar las voces del sur global a un tema que hoy está cooptado por el norte, por las empresas que hablan a través de los estados europeos, pero también de China y de Rusia. Y bueno, como yo lo veo como un proceso que nos va a dejar también no solo un tratado vinculante, sino ojalá en el Uruguay hagamos una conversación honesta sobre empresas y derechos humanos, que todavía no tenemos en el Uruguay, pero sí tenemos mucha vocación, mucha academia fortalecida para aportar en ese sentido, y muchas organizaciones con una trayectoria no solo en la región, sino a nivel mundial, para poder tener un marco regulatorio también fuerte a nivel nacional. Muchas gracias, Alejandra Scampini. Quería también agregar que la Institución Nacional de Derechos Humanos invitó a integrar este grupo de trabajo en empresas transnacionales y derechos humanos también al Parlamento, a integrantes de comisiones de derechos humanos. Tenemos acá presente entonces, para dar cierre a esta actividad, a la representante nacional e integrante de la Red Interparlamentaria Mundial pro Tratado Vinculante sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos. Le damos la palabra a la diputada Lilian Galán. Muchas gracias, Natalia. Bueno, me tocó cerrar esta mesa y quiero agradecer a todas las organizaciones que estamos sentadas en esta mesa, y también a las que no están sentadas en esta mesa.
Quiero decir esto porque este grupo de trabajo ha sido muy importante. Ha sido muy importante que lo haya citado la Institución de Derechos Humanos y que haya participado la sociedad civil organizada, el Parlamento, pero también las autoridades nacionales como Cancillería, como el representante por el Ministerio de Economía. Esto no es nuevo, y lo quiero decir que Alejandra ya lo mencionó, esto ya venía en periodos pasados, ya veníamos trabajando en un grupo de trabajo que no estaba tan institucionalizado como esta vez, pero sí había participado la Institución de Derechos Humanos en la persona del doctor Wilder Tyler, había participado también Cancillería, y había una serie de ministerios que institucionalmente estaban conversando en una mesa de diálogo, y esa voz país se llevaba a Ginebra en las sesiones del grupo de trabajo en la ONU, en las Naciones Unidas. Por suerte la institución tomó el paso a instancias de las organizaciones sociales y se creó el año pasado este grupo de trabajo que viene trabajando, y que esperemos que esto simplemente sea una evaluación de lo que se viene haciendo y podamos ir trabajando todos juntos a partir de la nueva constitución de directorio de la institución. Yo acá estoy participando, como decía Natalia, por la red global de parlamentarios mundial. Es como un título muy redundante, pero quiere decir que cuando nos encontramos en Ginebra, parlamentarios de todos los países, vimos que era muy importante formar un grupo y que estemos comunicados los parlamentarios, porque justamente en este Parlamento, como decía Alejandra, no es la primera vez que se reúne por este tema, ya lo hemos hecho en varias oportunidades, contando inclusive con la vicepresidencia de la República. Nos parece que justamente son los parlamentos donde se diseñan las políticas públicas. Y estos parlamentos diseñan políticas públicas para, justamente para el país, y las empresas nacionales se rigen por esas leyes que se diseñan acá en este Parlamento. Y tenemos la experiencia de que muchas veces de que estas leyes que se diseñan en este Parlamento son violadas o son cuestionadas por empresas transnacionales, que, si se quiere, ponen un palo en la rueda a la soberanía del Uruguay, cuestionan la soberanía de este Parlamento. Estoy haciendo referencia, por ejemplo, al tema de la venta de marihuana en las farmacias, un tema de salud y un tema de seguridad nacional. Y sin embargo, la banca transnacional cuestiona esa política y hace una interferencia para que no se pueda llevar a cabo como el gobierno uruguayo lo había diseñado y como este Parlamento, por medio de sus leyes, lo había diseñado. Entonces, los parlamentarios tenemos que decir algo con el tema de este tratado vinculante y por qué nos parece que tenemos que bregar para que este tratado vinculante, que se viene discutiendo de hace muchos años y de la cual los parlamentarios formamos parte, porque como parlamentarios nacionales formamos parte de la misión Uruguay y tenemos una voz en Ginebra, en esta asamblea del grupo de trabajo, nos parecía que es fundamental que digamos, así como se ponen reglas para las empresas nacionales, y Uruguay tiene reglas muy fuertes, por ejemplo, con respecto a la responsabilidad empresarial, ¿sí? Y sin embargo, ¿por qué esas mismas reglas no son aplicadas cuando se hacen compromisos
como por ejemplo la ley de inversiones, con empresas transnacionales. Entonces, bueno, estos parlamentarios creamos esta red global en la cual venimos trabajando, nos hemos reunido en Ginebra en los meses de octubre, cuando se está discutiendo este tratado, pero también por la virtualidad y porque también es una manera de poder acercarnos en distintas épocas del año. Quería decir, la semana pasada estuvimos reunidos con parlamentarios de África, viendo cómo cala ese tratado vinculante en los gobiernos africanos y en la sociedad civil y cómo se viene trabajando hacia Ginebra. Hemos estado reunidos en el Parlamento Europeo, o sea, hemos tenido una actividad importante, continua, por lo menos nos hemos esforzado por tener una actividad continua y que seamos un nexo entre la sociedad civil, los gobiernos, y que nuestra voz se escuche, porque en definitiva tenemos mucho que ver con esto del diseño de las leyes. Entonces me parece que hemos cumplido una etapa importante en esta red global en acercar las partes. Por ejemplo, la institución de derechos humanos llama a las organizaciones civiles y llama al gobierno, y el Parlamento también se sienta en esa mesa y estamos conversando. Y nos parece que eso ha sido muy importante en Uruguay y que es algo que podemos seguir conversando con nuestros colegas de América Latina, porque esto tendría que copiarse, digamos, en América Latina. Y bueno, lo hemos hecho también en el Parlasur. El Parlasur ha tenido unas mesas de debate sobre el tratado vinculante, en la cual ha participado, por ejemplo, el PIT-CNT como Central Única de Trabajadores. Y bueno, me parece que es un camino que hemos empezado a andar, que no es poco lo que se ha hecho. Muchas veces no valoramos que es bastante lo que venimos trabajando. Y bueno, y tenemos que seguir pensando que Uruguay, como un país chico, que tiene una fortaleza internacional interesante, digo, como siempre ha tenido políticas proactivas a nivel internacional, tenemos que seguir en este grupo de trabajo, y tenemos que seguir los parlamentarios hablando de la importancia de un tratado jurídicamente vinculante, que contemple los derechos humanos como la razón principal de ser de las leyes de los distintos países y de esta gobernanza mundial que se está imponiendo hoy a través de las transnacionales, que tienen que tener una legislación porque en definitiva el planeta nos lo está pidiendo. Eso me parece que es lo más importante que tenemos que mirar hoy en día en esta coyuntura que estamos viviendo. Así que bueno, muchísimas gracias a la institución de derechos humanos, muchísimas gracias a todos los que estamos sentados en esta mesa y a los que nos acompañan, que han participado activamente desde la organización civil, y espero que esto sea simplemente una evaluación a mitad de camino de este grupo de trabajo, pero podamos seguir trabajando y podamos seguir encontrándonos en Ginebra, en esa asamblea del grupo de trabajo del tratado vinculante, colaborando para que esto no sea solamente una quimera, sino que sea una realidad en el corto plazo. Muchas gracias.